Como dice Vicente Sierra, España es la única potencia que se plantea la legitimidad de sus conquistas, inclusive detiene las conquistas hasta resolver esto. Bien, en el día de hoy contamos con la presencia de un gran camarada, Marco Sabac, actualmente presidente del Círculo Nacionalista de Santiago del Estero, abogado y profesor de historia, en el cual hoy vamos a tratar un tema bastante polémico, si se quiere decir, que es acerca de los justos títulos de España sobre América. Para comenzar el día de hoy, ¿qué se entiende acerca de este tema, ¿no? De los justos títulos? ¿A qué hace referencia? Bien, bueno, para hablar del tema tenemos que contextualizarlo históricamente. En 1493, Cristóbal Colón regresa de su primer viaje, informa a los reyes católicos del descubrimiento de tierras, de nuevas tierras. Entonces, los reyes católicos se apresuran a solicitar al Papa la donación de las tierras descubiertas. Ellos tenían conciencia de que las tierras que Colón había encontrado no le pertenecían, entonces piden al Papa una donación de las tierras descubiertas. Este acto que hace el Papa, la donación de las tierras, era un acto normal de la época, en una época donde las potencias nacionales no se habían consolidado. El papado ejercía una suerte de jurisdicción internacional en las tierras, y esta donación hecha a la corona de Castilla por el Papa no ha sido en ese momento cuestionada por ninguna potencia de la época. Entonces, el tema de los justos títulos hace referencia a un debate que se suscita, digamos, en torno a la legitimidad de España de conquistar y evangelizar las tierras, ¿sí? Podemos decir en líneas generales de que existen dos líneas de pensamiento. Una línea que viene de la Edad Media, cuyo exponente es Nicolás de Susa, conocido en la historia como el Ostiense, que decía que con la venida de Cristo tenía una potestad plenaria, una potestad temporal y espiritual, y que esta potestad de Cristo ha sido transferida al Papa. Entonces el Papa tenía la misma potestad de Cristo sobre los cristianos y sobre los infieles. O sea que el Papa podía pedir la restitución, la ocupación de tierras tanto a los cristianos como a los infieles. Entonces los infieles habrían tenido jurisdicción hasta la venida de Cristo, y luego de esta el Papa era lícito solicitar las tierras, y por ende la donación que habían hecho los reyes católicos, ellos podían, merced a esta bula de donación, solicitar las tierras a los infieles. Bueno, así la historia. En los primeros años de la conquista se han cometido algunos abusos y arbitrariedades por los españoles. Entonces es dentro del seno católico, dentro de la misma España, donde empieza a haber algunas voces de protesta contra el trato que le daban a los indígenas, y también en contra, digamos, de cuestionar esta facultad que tenía el Papa de donar tierras. Uno de los primeros que sale en protesta es un dominico, Antonio de Montesinos. En el año 1511 pronuncia un discurso condenando el accionar de los conquistadores y cuestionando la legitimidad de los títulos del Papa para donar tierras. Entonces, digamos que se elabora otra línea doctrinal que establece que el Papa no podía quitar los dominios a los naturales, porque el dominio y la jurisdicción es asunto del derecho positivo, del derecho natural, y la fe es asunto del derecho cristiano, el derecho divino. Entonces, ahora, ¿cuáles serían los nuevos argumentos o fundamentos que legitimarían la conquista de España en América? Bien, el argumento anterior, el antiguo, el medieval, digamos, se fundamentaba en el derecho divino
en esta facultad omnímoda, digamos, que tenía el Papa, y los nuevos argumentos se basan en el derecho natural, cuyo principal sostenedor es Francisco de Vitoria, y que él sostiene que el Papa no tiene facultad para hacer esta donación a los reyes católicos. Entonces busca otros fundamentos para justificar la llegada de los españoles, la permanencia, y estos fundamentos los encuentra en el derecho de gente, que dice que es común entre las naciones la libre navegación, el comercio, la amistad entre los pueblos, y también una facultad de propagar la fe cristiana, ¿sí? Que él decía de que los infieles se pueden convertir, pero tiene que ser una conversión voluntaria al cristianismo. Y también los españoles podían intervenir haciendo guerra justa cuando los jefes de los indios eran tiranos y querían imponer normas injustas como los sacrificios humanos, por ejemplo. Entonces, España, digamos, tiene esta facultad de replantearse, digamos, de cuestionar la autoridad del Papa y del emperador, digamos. Es la misma España, como decíamos, quien cuestiona este accionar y hace un examen de conciencia en el cual reconoce derechos no solamente a los cristianos, sino también a los infieles, en una época en que el cristianismo estaba avanzando y los infieles, digamos, estaban en retroceso. Entonces, ¿cuál sería la conclusión respecto a este tema? Bueno, a mí me parece que lo importante para destacar es que, como dice Vicente Sierra, España es la única potencia que se plantea la legitimidad de sus conquistas, inclusive detiene las conquistas hasta resolver esto. Y otra cosa que también destaca el autor es que esta revisión no la hace presionado por otras potencias de la época, sino que la hace de su mismo seno, fundando en convicciones morales que estaban vinculadas al catolicismo. Otra cosa importante para mí es que estas discusiones teóricas acerca de los títulos no han quedado en meras lucubraciones teóricas, sino que se ha visto reflejado en un cambio legislativo. Hacia el año 1560 aproximadamente se prohíbe la guerra para imponer la religión, y se prohíbe también la guerra para la ocupación de las tierras. También, bueno, toda la legislación de Indias, que son unos monumentos legislativos de protección a los naturales, son consecuencia de estas discusiones o de estas discusiones que se plantean entre canonistas, entre jurisconsultos, como decíamos, dentro de la misma España. Para terminar, Marcos, ¿qué bibliografía recomiendas acerca de este tema? Bueno, hay mucha bibliografía y muy buena, ¿no? Uno de quienes se ha dedicado más a este estudio es Vicente Sierra, que tiene una obra que se llama El sentido misional de la conquista. También tiene otro libro que se llama Así se hizo América. Después hay otro libro muy interesante de Silvio Zavala que se llama Filosofía Política de la Conquista. Y bueno, y la obra de don Antonio Caponeto, Hispanidad y Leyendas Negras, yo recomiendo esas obras.